Buenas tardes, los saluda Jaime Puch. Bienvenidos a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Buenas tardes tengan todos, les saluda Iris Puch. El día de hoy vamos a compartir un tema muy bonito de la Biblia, de nuestra Biblia, de nuestro apóstol San Marcos. Bienvenido pues aquí nuestro compañero de apostolado, Antonio Arana. Soy Antonio Arana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Espero que les guste este programa. No se levanten, vamos a estar con ustedes en este momento. Claro que sí, vamos a compartir. Yo quería comenzar con una pequeña lectura. Es de Marcos, capítulo 16, comencemos con el versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Y en el 17 dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Versículo 19. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Versículo 20. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Miren qué bonitas las palabras del Señor, ¿no? Porque es el Señor Jesús que dice, vayan por todo el mundo, ¿no? A anunciar la buena nueva. Y ahí estamos incluidos nosotros, no solamente los apóstoles, ¿verdad? Las personas de aquella época, sino también nosotros, ¿no? Entonces realmente que es un mandato pues del Señor, porque realmente es una buena nueva, es buenísimo. ¿Por qué? Porque aquí estamos de paso, ¿verdad? Y después nos espera la alegría del cielo, la alegría de estar con el Señor, ¿verdad? Es una promesa de Él. Así es. Importante, interesante y profundo. Profundo, sí, ¿no? También. Fíjate que Él dice que estará con nosotros y Él indirectamente nos necesita. Alguna vez se dice, Dios no nos necesita para nada. No. Sí nos necesita. Quiere nuestra boca, nuestras manos, que acompañemos, que hablemos de Él. Para salvar almas, ¿verdad? Para salvar almas. Porque eso es lo que Él quiere, como buen padre, ¿verdad? ¿Verdad, Antonio? La felicidad de todos. Sí, así es. Y también se me hace interesante cómo también Marcos habla al principio de cómo Jesús invita al cambio de vida, a la conversión, antes que este capítulo que leíste tú, Jaime. Sí. Entonces, cómo habla de Juan, cómo prepara el camino. Sí. Dice, enderecen sus senderos. Juan Bautista. Juan Bautista, que es el último... Él fue, el Bautista fue pues el profeta que... El último profeta del Antiguo Testamento. Sí. Fue el que anuncia eso y cómo Jesús se deja bautizar por Juan. Increíble cómo empieza eso. Y de ahí... Esa humildad, ¿no? La humildad como... Pero también lo dijo, pero recuerda que también dijo, ¿no? La parte de que hay que cumplir las Escrituras, lo que dice la Escritura. Que se cumpla. Entonces, me gusta cómo también Marcos redacta cómo Jesús no quiere estar solo. Sí. Él busca amigos. Sí. Busca un pueblo. O sea, cómo es que siendo Dios, el Hijo de Dios, no quiere estar solo. Y de hecho, cuando empieza su ministerio, ya tiene los 4 primeros discípulos. Y es cuando empieza su misión en grande. Va a predicar a las sinagogas. O sea que me imagino que esta invitación que nos hace, qué importante es tener una comunidad. Sí. El tener una familia, el tener amigos. Nadie puede estar solo. Una persona sola se muere, se deshace, se deteriora, no tiene vida. Jesús con esto nos está invitando, hagan lo mismo. Comunidad. Hagan comunidad. Nos necesitamos unos de otros. Exactamente. Es importante captar este mensaje.
Y ya cuando se junta con sus primeros discípulos, él va a la sinagoga y dice que habla como con autoridad. Sí. Y no tuvo maestro. Y todos se quedaron admirados porque cómo que no tuvo maestro puede hablar con esa autoridad. Y no es una autoridad de regaño o de poder. Simplemente él vivía antes de hablar. Primero lo ponía en práctica. Por eso es que sus palabras tenían impacto. Y de hecho, cuando empieza con sus primeros discípulos, ahí se enfrenta con un endemoniado. Sí. Y inmediatamente ahí hay una liberación. Y los demonios lo conocen. Y le dicen, tú eres el Hijo de Dios, pero él los calla, Sí, porque no quiere que la gente se dé cuenta. Es discreto, él quiere hacer simplemente la voluntad del Padre, no hacerse Dios. Él quiere asumir una humanidad completa. Qué humildad de Jesús, cómo me gusta eso, esa parte. De hecho, por eso me identifico más, a lo mejor es también, con un Jesús humano. Exacto. Porque cuando se habla de un Dios, digo, yo no puedo ser como Dios. Pero cuando se habla de un Jesús humano y que viene y camina con nosotros, es cuando me puedo identificar que yo también puedo hacer cosas. Increíble. Claro. Él dice a ustedes, a sus discípulos, dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Para enviarnos. Y una persona que habla, ahí como están los escritos, para fin de que sea creíble, un evangelizador, un predicador, una predicadora, tiene que haber prodigios y milagros. Eso constata que Dios está con él. Si no produce ningún efecto en nada, Dios no está en él, o no está con él. Claro. No están trabajando juntos. Porque cuando tú te haces amigo de Dios, hay conversiones, hay liberaciones, hay milagros, hay grandes cosas. Tiene que haberlo. Ese viene siendo... Esa es la señal. Esas son las señales, el testimonio del Padre. Él les dice, si ustedes no creen en lo que yo hago, en lo que yo soy, vean las cosas que se están pasando. Ese es el testimonio. Mi Padre las está haciendo. ¿Verdad? Hay diferentes formas de esas señales. Sí. Muchas formas de señales. Sí, pues, o sea, viene siendo... él, cuando había las curaciones, él nunca se lo decía, yo lo hice. Mi Padre. Ahí están las señales de mi Padre. Crean por lo que han visto, no por mí. Dios, mi Padre, me está acompañando. Y fíjate que Dios está vivo. Nada menos que algo está con nosotros, es real. Dice uno, bueno, ¿y qué tiene que ver esos milagros en aquel tiempo? ¿Y qué está pasando hoy? ¿Dónde está ese Dios vivo que se predica? Él está vivo, sigue haciendo los mismos milagros de ayer, de hoy y lo seguirá haciendo. Y ahorita me recordé de algo increíble que es el más reciente en mi trayectoria de los 16 años que tengo, que me encontré con Dios o Él me encontró, que es, el encuentro personal, algo bellísimo que cambia la vida, que eres diferente, que realmente viene una plenitud. Se puede decir que en totalidad, conforme está uno aquí. Cuando estás espiritualmente y cuando estás como lo humano también junto, estás con Dios, es todo completo. Fuimos a Sequoia National Park a acampar hace como 2 semanas. Sí, me invitaste, que yo no pude ir. Por cierto, sí, los invité. Y fíjate que estábamos ahí, una niña como de 2 años se enfermó y estaba mal. Estábamos pensando inclusive venirnos. Entonces, de ahí estábamos puras personas de oración. Muchos hermanos en Cristo y hermanas. Entonces dijimos, bueno, estamos puros hombres y mujeres de fe. Vamos a orar por la niña. Y como a propósito, esa niña empezó a vomitar y a retorcerse con dolores en el estómago. Ya tenía 2 días. De hecho, ya la llevaban enferma. Entonces ahí no hay doctor. Estábamos en las montañas y total, me puse en oración y se me vino una cita bíblica. Me la dio el Señor de curación en un día sábado. Y era día sábado. Entonces les dije, esta cita bíblica la vamos a hacer verdad porque es una verdad. Dios no miente. Formamos un círculo, oramos por esa niña, al momento se alivió. Qué bueno. Nos quedamos esa noche, todo el día por la mañana, la niña desayunó por la mañana y está totalmente bien. Había otra niña como de 10 años que dijo, Antonio, le hace, la oración que hicimos sí sirvió. Le digo, es que todos oramos
tiene como unos 10, 11 años. Jimena se llama la niña. Increíble. Dios está vivo. Cuando Está es vivo. tu amigo, Él responde. Pero tenemos que estar con Él y Él con nosotros. Él está con nosotros, pero ¿estoy yo con Él? ¿Qué será de Ese eso, será verdad? Claro que sí. importante. Fíjate. Muchas veces estamos pensando en muchas cosas, ¿verdad? Materialismo, Sí, generalmente, ujú. que necesito esto, aquello, etcétera, y nos olvidamos pues del Señor. Sí, Sí. pero fíjate qué importante es lo que acabas de decir. Justo era lo que estábamos hablando un poquito, Sí. que siempre Dios nos necesita para actuar. Ujú. Acuérdate de Emiliano Tardif. Emiliano Tardif, él decía, yo soy el burrito que lleva a Jesús. Yo predico y Jesús actúa. Ujú. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Y es verdad, en una oportunidad estábamos nosotros en Sudamérica y hacíamos evangelización como lo estamos haciendo ahora. Y de repente el compañero de nosotros que trabajamos con otras parejas, ¿no? Y una pareja siempre decía, Ítalo, nuestro gran amigo, dijo, Jaime, pero tantas veces que venimos a hablarle a ellos, tantas veces, ¿tú crees que escuchen? Y yo le decía, pero Ítalo, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de Jesús, enseñar un poquito en la palabra. Ellos, déjales el trabajo a Jesús. Nosotros hacemos nuestra parte. Él siempre, como era ingeniero, entonces, de una mentalidad científica, matemática. Claro. Entonces, al día siguiente tuvo una reunión en el Ministerio de Hacienda, porque él tenía un cargo muy importante, director de Hacienda, y se fue a ver con otra directora de Hacienda. Y entonces vio una Biblia muy bonita, muy hermosa, muy lujosa, junto con la directora. Entonces le dijo, esa Biblia es peligrosa, ¿verdad? Es una Biblia peligrosa. Y entonces, siempre las Biblias bien lujosas, así, Biblias peligrosas. Entonces la señora le dice, ¿y por qué? Entonces le dice, porque como son tan lujosas y tan bonitas, ni las abren para no dañarlas, no las quieren tocar, no quieren subrayar y todas esas cosas que nosotros hacemos. Entonces lo que le contesta la directora, no, lo que pasa es que mi esposo, se le he comprado a mi esposo, porque mi esposo tuvo una reunión en una parroquia en el Trigal, donde nosotros evangelizamos. ¿Qué tal respuesta inmediata la del Señor Jesús? ¿Te das cuenta? Sí, así es. Y entonces le dijo, él no le dijo nada a la señora, pero él se quedó asombrado, porque justo él me estaba diciendo de que si nos escucharán, se harán caso a estas personas, y Dios le dio la respuesta. Él se encarga. De repente en la televisión, nosotros decimos, nos estarán viendo, habrán escuchado. Dios entrará en los corazones. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. El resto se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Sí, así es importante, pues. Y relata también en Marcos donde cómo Jesús viene e invita a sus discípulos, que en ese tiempo no eran discípulos. Y me llama la atención que viene y los invita y ellos dejan todo, Sí. su trabajo, y no lo conocen. Pero ese fue Qué el poder de capacidad Dios. y qué sensibilidad de escuchar que posiblemente era una persona buena, un maestro, o tal vez pensaron que era el Mesías, pero no lo conocían, pero sí sintieron que era alguien que los invitaba para ir con él, para hacer algo diferente. Y Ese dejan fue como todo. una autoridad muy suprema. Ven y muy sígueme. divina. No le preguntan, ¿quién eres? Sí. ¿Cuánto nos vas a pagar? Mira, vamos a dejar, ¿nos estás pidiendo que dejemos el trabajo? Escuchan su voz, porque le pertenecían ya. Porque aquel que le pertenece a Dios escucha su voz y le obedece. No replicaron nada, o sea, simplemente dejan las redes, eran pescadores, buscan personas como tú y como yo, sencillas. Sencillas. No fue con reyes, no fue con intelectuales, no Ni fue con sabios. científicos, no fue con personas de poder o de dinero, personas trabajadoras, personas valientes, personas comunes. Así nos ha invitado. Es más, ya estamos invitados. Desde antes que naciéramos, ella nos invitó. Ya vivíamos desde antes que existiéramos. Ahora lo que nos invita es a hacer nuestra misión. ¿Cuál misión? Hacer presente lo bueno que es Dios y cuántas cosas buenas tiene para nosotros.
paz, justicia, unidad, amor. Todo eso es lo que nos invita. Eso no existe aquí. Eso es de arriba. Pero Él trae y viene y lo hace, nos los da. Por eso es la importancia, ¿sí? ¿Verdad?, de leer la palabra del Señor, claro, que está en la Biblia, sí, ¿no? Porque cuando uno conoce más a Cristo, uno se enamora de Él, pues. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues que otras personas también sepan de Él, también escuchen su palabra, ¿verdad? Entonces, queremos transmitirla. Y entonces se va haciendo como una cadena, ¿verdad? Lamentablemente claro, no todos, pues a veces hay personas que empiezan un poquito como que, ay, sí, qué bonito, pero después se les... Como un Alka-Seltzer. Sí, y después se olvidan, poco a pues. poco, ¿no? Pero Dios es paciente, ¿no? Sí, Dios es paciente. No solamente es amoroso y misericordioso, sino bien paciente también. Sí, yo pienso que es el tiempo de Dios. Cuando uno abre sus sentidos, su voz produce vida. Hay una transformación interior y exterior. Porque cuando tu interior cambia, tu exterior es diferente. Claro que sí. Eres natural, eres original. No tienes que parecerte a nadie. Eres único. Se siente uno bien. Se siente uno con una seguridad increíble. Porque Dios es lo que da, por un la espíritu. Vida, dar testimonio, sí, ¿verdad? Te sientes como que eres alguien... No, y lo eres, importante, y hay que creerlo. Claro, somos hijos de Dios, somos nada hijos menos. De Dios, nada somos más. hijos del Rey. Claro que sí. Sí, Dios está vivo y sigue caminando, es real. Es impresionante las cosas que nosotros, cuando nos encontramos en la Eucaristía con Él, cuando conversamos con Él, cuando le pedimos algo y de repente Él nos lo da. Y lo bonito, ¿verdad?, es que Él, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, entonces conoce nuestra naturaleza humana también. Por eso es que nos dejó los sacramentos, ¿verdad? Sí, claro. Lo importante es que nosotros, como personas que cometemos errores, como pecadores que somos, si el justo peca 7 veces, o sea, los santos, ¿cuánto pecaremos nosotros? Por eso es que nosotros tenemos que estar, primero, no faltar a nuestra misa. Segundo, tratar de comulgar lo más que podamos, que es lo que nos sostiene. La palabra y la Eucaristía tienen que ir juntos, pero tiene que haber cambios, o sea, que se te note, ¿no? Que se te note, porque el ejemplo de vida arrastra. Comienza con tu familia, sigue tu esposa, siguen tus hijos, juntos alcanzan a la familia, que es la iglesia doméstica, pero después alcanzan a los amigos, a los familiares y después al resto de los demás. Porque Jesús y la Virgen Santísima lo que quieren es salvar almas. En estos momentos tan difíciles, donde el demonio está metiéndose en todos los campos. Hay tanta confusión, ¿verdad? Confusión por todos lados. El aborto sigue aumentando. Todo nos ataca a nuestra iglesia, a nuestro Papa. Quieren destruir nuestra por familia, eso, matrimonio. Los matrimonios. El objetivo del matrimonio es, de los homosexuales, lesbianas, es destruir la familia. Las leyes quieren que no haya familia. La alimentación en el mundo, con esos transgénicos, los transgénicos. ¿Qué está pasando? Es una semilla que solamente crece una vez, después se pone estéril y la quieren vender en el mundo para que todos dependan de esas semillas. Entonces, las organizaciones internacionales de gente muy poderosa, muy rica, está entrando a nuestro mundo, a nuestras familias. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de estar con el Señor Jesús, de orar, de ir a visitarlo en el Santísimo. ¿Verdad? Qué importante es. Jesús sigue amando. Él sigue caminando con nosotros. Él sigue dando libertad. Él sigue dando todo lo que necesitamos. San Jerónimo decía, una persona que no lee la Biblia es una persona que no conoce a Dios. Ignorante, o sea, totalmente. El que no conoce la Biblia no conoce a Dios. Porque Dios se revela. La Biblia es el único libro que me lee a mí. No lo leo, me lee a mí. Me impregna, me habla, Dios se revela, se va mostrando, me voy enamorando. Me voy encontrando con Dios, me voy encontrando conmigo porque somos imagen y semejanza. Al conocer a Jesús en las Escrituras, me conozco yo. Y cuando me conozco yo, me siento mejor. Ya me acepto como soy
con mis virtudes, con mis defectos, y esos defectos al trabajarlos se convierten en virtudes. Claro. Es lo que viene Jesús a Esa hacer. es la conversión. Sí. Ahí es donde empieza esa amistad con el Señor, ¿verdad? Claro, y ya si se puede decir una debilidad en vez de defecto, se oye mejor. Y Jesús viene y esa debilidad te la convierte en fortaleza. Y da seguridad y camina uno con seguridad en la vida. Eso es lo que Dios está haciendo. Sigue haciéndolo. Tú que me escuchas, Dios hoy te está invitando, así como invitó a sus discípulos, también a ti, mujer, hombre, joven, escucha su voz, síguelo. Con Él vas a tener todo. Sin Él no te va a faltar todo. Como decía un santo, que me falte todo menos tú, Señor. Con Él realmente se vive y empieza uno a sentir el sabor de la vida. Empieza uno a ver diferente. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, eres una persona libre, libre en Él. No te atan ahorita las cosas que están aquí en el mundo, que todo se acaba. No somos dueños de nada. Exacto. No Todo somos es dueños de... temporal. Todo es temporal. No somos dueños ni de casa, ni de carro, ni de propiedades, Ni de nuestra vida. No soy dueño ni de la salud, no soy dueño ni de mi propia vida. No es verdad. Hay que ser libres. Por eso Jesús no poseía nada. No tenía ni dónde recostar la cabeza. No se apegó a nada. Él lo que tenía, o sea, quiso decir que él compartía lo que tenía. Y no tenía nada, Y solamente no tenía su nada, corazón, pero su amor. enriquecía a la gente. Pero qué bien, ¿verdad? Decían los apóstoles, Pedro y Juan, y los demás decían, nos llaman pobres y enriquecemos a las personas. Sí. Una persona que anda con Dios, aunque sea pobre, enriquece a cualquier persona espiritualmente. Y lo hace Y con alegría. Esa riqueza que es tener al Señor, esa es la verdadera riqueza. Exacto. Porque acá vamos a vivir 80 años, 50, ¿Sí? no sabemos. Pero después viene la eternidad, ¿verdad? Para siempre. Yo digo que si todos buscáramos al Señor, si nos detuviéramos a leer la palabra del Señor, no faltáramos a misa, porque ahí leemos la Biblia, la palabra del Señor, las cárceles estarían vacías. Así es. O por lo menos solamente existiría el 5% de lo que hay actualmente. Que ahorita ya no caben ahí. Sí, pero es que Mucho. nos ayuda a educar también a nuestros hijos. Porque si no Es ven un manual de vida. un ejemplo, como decía mi esposo, el ejemplo arrastra. Entonces, si yo voy a hacer un testimonio de la palabra del Señor, voy a leerla, voy a escucharla y voy a vivirla, a ponerla en práctica, entonces voy a tener autoridad como mamá o autoridad como papá, ustedes que son caballeros, sobre nuestros hijos, ¿verdad? Exactamente. Pero- Me ha hecho acordar ahorita lo que dijo el Papa Pablo VI, ¿no? Pablo VI dijo, es el tiempo de hacer testigos del Evangelio. O sea, tenemos que dar testimonios. Juan Pablo II también decía, hay que dar testimonios. Vamos a dar testimonios de vida, vamos a comenzar a hablar más de los testimonios que tenemos personales para llegar cada vez más a nuestros hermanos de televidentes. ¿Nos alcanzó el tiempo? No le tengas miedo a Dios, déjate amar. Él no viene a juzgar a nadie ni a condenar, viene a dar libertad y a salvarte. Déjate amar por Él, no le tengas miedo. Bueno, Gracias, que todos Fer. tengan buenas tardes y que Dios los bendiga y vayan a misa. Recuerden eso. Oren juntos, en familia. Recuerda, crea cuervos y te sacarán los ojos. Ora con tu familia y vas a alcanzar el reino de los cielos. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y nos encontraremos, ¿verdad? Amén. La Amén. próxima semana.